Viene usted. Vicky, tal vez si enciende su micrófono, por favor. Virginia Novoa, por favor, que enciendas tu micrófono. Buenas tardes. Al ser las 3:02 de la tarde, hora de Costa Rica, en América Central, les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias virtuales. El Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros les saluda fraternalmente con el interés de generar espacios de diálogo y apoyar el respeto a los derechos humanos y a los objetivos del desarrollo sostenible. En este caso, buscamos una educación de calidad y accesible a todo el público. Es por esto que presentamos esta conferencia que hemos denominado La piel como superficie simbólica, intervención corporal en el mundo precolombino. Desde todos los tiempos, el ser humano, independientemente de su cultura y en el espacio geográfico en que se mueva, Perdón, Vicky, tiene que encender el micrófono nuevamente. el cuerpo y específicamente la piel se transforman en elementos de comunicación visual. Es el espacio en el que por medio de diseños y símbolos se dibuja, ¿me está escuchando? Sí. Se dibuja todo un sistema de mensajes de carácter social, erótico, estético, religioso y bélico. Esta charla que nos presenta hoy la artista e investigadora visual máster Susi Vargas Alvarado aborda desde la lectura de la semiótica del arte las piezas precolombinas como textos heredados por nuestros antepasados, llenos de mensajes sobre su cuerpo y la conexión histórica que existe entre el pasado y el presente, a través de líneas, símbolos y pigmentos. Hablemos un poco de Susi Vargas. Ella es artista e investigadora visual, licenciada en artes plásticas con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica. Es máster en estudios teóricos del diseño de la Universidad Veritas. Está en proceso de conclusión de su tesis Derechos de Autor en las Artes Visuales para obtener su maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Realizó fotografía en la Universidad de Costa Rica. Trabajó como encargada del Departamento de Educación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y de las galerías del Teatro Nacional. Desde el año 2000 trabaja como docente para diferentes carreras de la Universidad Veritas y Universidad de Costa Rica. A partir de 2015 hasta 2017 formó parte del Consejo Editorial para la publicación del libro Teatro Nacional Costa Rica, 120 años, alegoría, símbolos y libertad cultural. Se ha especializado en historia de la fotografía en Costa Rica y procesos fotográficos antiguos, colaborando con la restauración, registro, datación y conservación de varios archivos. Como curadora independiente, también ha participado en varios proyectos de fotografía y exposiciones tanto en Costa Rica como en el ámbito internacional. Desde 1990 se ha dedicado a la realización de obra artística y a la investigación. Hoy vamos a tener parte de esta investigación y la profundidad con la que ella cuenta en varias publicaciones y en medios impresos como digitales. A partir de este momento los dejo con Susi Vargas. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá acompañándonos hoy en esta conversación, en esta charla, alrededor de un tema tan fascinante como es el tema del cuerpo. Agradezco antes de empezar al Museo de Jade, a través de su directora Laura, que bueno, me permite abrir este espacio
y también a todo el equipo del Museo de Jade, a Laura Rodríguez. Entonces, bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Este es una investigación, un resumen de investigación realmente alrededor de un tema en el que vengo trabajando pues ya hace algún ratito, que incluye también el tema de la erótica en el mundo precolombino, que también es un tema fascinante. Como bien lo dijo Virginia, yo vengo desde las artes visuales, entonces la lectura que voy a hacer aquí parte, obviamente, de investigación y también desde la parte de la semiótica misma del arte, ¿no? El objeto capaz de transmitir a través de sus códigos toda una gran cantidad de información que nos llega a nosotros a través de cosas como la textura, el pigmento, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a apagar mi cámara y voy más bien a compartir mi pantalla para arrancar. Ay, vamos a ver aquí, que no se nos vaya a pegar. Sí. Quería pedirle, Susi, antes de continuar, hay un señor Javier Ajá. Walters, que por favor, sí, ya, hay que apagar a la cámara, eso era todo. Ok, Ya. perfecto. Bueno, nada más verificar que estén viendo mi pantalla, ¿sí? Correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, perfecto. Sí, correcto. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar esta charla de hoy con esta frase maravillosa de este curador, historiador paraguayo, Ticio Escobar, que nos dice, el cuerpo es la sede de la identidad primera, la identidad del individuo, la del clan o la del grupo. El cuerpo es el lugar del rito. ¿Verdad? Nosotros tenemos una relación con el cuerpo muy interesante porque parte desde de un aprendizaje social muy occidental, ¿verdad? Nosotros vamos a heredar toda una gran cantidad de parámetros alrededor del cuerpo del otro y nuestro propio cuerpo, a partir, como les digo, de este aprendizaje occidental. Hemos olvidado un poco, ¿verdad?, nuestro propio origen y nuestra propia relación con el cuerpo desde nuestro aprendizaje en el espacio de lo indígena. De hecho, arranco con esta exposición que para mí fue muy hermosa porque cuando yo estaba investigando sobre esto, de hecho el año pasado, el museo generó esta exposición itinerante, vestido de adorno precolombinos, el simbolismo del cuerpo, y para mí fue, como les digo, muy bonito ver que realmente la institución se estaba también preocupando por este tema, además de haber ya generado algunos talleres alrededor de los sellos corporales, etcétera. Entonces, bueno, fue muy rico realmente, porque a veces, ¿verdad? Es como un tema que tal vez no está tan cercano a las investigaciones que se suelen hacer más desde un punto de vista arqueológico, ¿verdad? Y poder entrar en este otro espacio. Entonces, bueno, este es un referente importante, ¿verdad?, de esta charla. Y también estos dos textos, que de hecho La piel como superficie simbólica viene un poco de ahí también, dos textos que les recomiendo mucho y que si quieren todavía saber un poco más sobre este tema, no solo en el espacio de lo precolombino, sino a nivel de la intervención corporal en el mundo y en la historia, les recomiendo este par de textos de Sandra Martínez y por supuesto el maravilloso ensayo de Adolfo Colombres, Teoría Transcultural de las Artes Visuales. Este proyecto inicia realmente a partir de empezar a investigar alrededor sobre el tema de la erótica en el mundo precolombino, que fue parte de un proyecto que realicé junto con Roberto, se me fue el apellido Roberto. De Roberto Guerrero, sí, perdón. Roberto Guerrero, sobre la erótica en el arte costarricense. Y bueno, a partir de ahí me intrigó muchísimo el tema. Después, cuando ya fui investigando, me di cuenta que la erótica en el mundo precolombino iba muchísimo más allá de simplemente los objetos con cierta cuestión explícita, ¿verdad? Coitales o falos o este tipo de cosas. Y finalmente entré en este espacio tan maravilloso, ¿no?, que es la intervención corporal. Una de las preguntas que siempre mis estudiantes me hacen alrededor de este tema, cuando ven piezas como este arte lítico que estamos viendo acá, entendamos lítico por arte hecho en piedra, es, profesora, pero ellos andaban desnudos. Claro, cuando vemos estas piezas, mucha de la información quizás se ha perdido, incluso hasta la posibilidad que hayan sido policromadas, como muy buena parte del arte lítico en el mundo precolombino. Y yo les digo, bueno, no, ahí tiene un cinturón, tiene un arma, pero probablemente toda esa persona estaba intervenida corporalmente. O sea, la desnudez como tal
simplemente era otra experiencia en lo cotidiano, ¿no? Es como que de pronto nos imaginemos en este momento que lo cotidiano es estar desnudos y no estar vestidos, ¿verdad? El vestido, la ropa como tal, llega a ser otra piel, ¿verdad? Y esta gente andaba en su cotidianidad intervenidos corporalmente, ¿verdad? Las referencias que tenemos a través de las piezas de cerámica, los mismos códices y otra información que vamos a ir encontrando en el camino, nos dan referencia a esto. La desnudez no era realmente eh, total algo que fuera parte de estas culturas. De hecho, en la época de los aztecas, muchísimo antes de la llegada de los españoles, habían ciertos grupos, ¿verdad?, que andaban completamente desnudos y que de hecho hasta eran un poquillo mal vistos por los mismos aztecas, ¿verdad? O sea, esta cuestión de intervenir el cuerpo era la parte, digamos, como interesante. Cuando nos enfrentamos a esta placa, que esta es la placa original que se conserva en el Museo Nacional, una placa de vidrio ya bastante destruida, nos enfrentamos a una incomodidad por parte de los que nos miran, ¿verdad? Estas personas que están ahí siendo fotografiados no están cómodos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la única que tiene tal vez como su traje original es la joven, ¿verdad? Que tiene una especie de falda hecha con este material que ellos usaban para hacer su ropa, que era pura textura de árbol. Pero los demás tienen un trapo ahí que alguien les puso para que no aparecieran completamente desnudos. Por supuesto que esta imagen es muy posterior a la realidad que vemos en las piezas precolombinas, ¿verdad? Aquí ya todas estas personas habían sido despojados en buena parte, ya desde la época de la colonia, ¿no?, de su vestimenta real, que probablemente era esa vestimenta intervenida. No podemos olvidar que la Iglesia Católica y el mundo occidental nos va a traer una visión de que este cuerpo desnudo, este cuerpo intervenido, rompe de alguna manera con la idea del cuerpo natural, ¿verdad? Como se entendía, esta ideología de Occidente abordaba el cuerpo natural, semejante a Dios, sin intervención. Por lo tanto, toda intervención que se encontrase en ese cuerpo era salvaje, primitiva, antinatural, era una injuria a la creación. De hecho, en muchos de los documentos, ¿verdad?, se suele citar con frecuencia, por ejemplo, Levítico 19, donde decía: no os haréis incisiones en la carne por un muerto, ni imprimiréis en ella figura alguna, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ya desde el momento en que vamos a tener este impacto de la llegada de los europeos a América, a este nuevo mundo, ya hay un rechazo, ¿verdad?, por la intervención corporal, ya se empiezan a hacer prohibiciones que incluso todavía en el siglo XX, ¿no?, muchos de estos pueblos en diferentes lugares del mundo, por la invasión inglesa, etcétera, empezaron a perder, de hecho, sus expresiones de intervención corporal a partir de que esto se consideraba absolutamente impropio. Y por supuesto, esta prohibición más adelante se va a transformar en prejuicio, y ese prejuicio se va a extender no solo a otros pueblos, ¿verdad?, sino también a nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Hasta hace nada, todavía estar intervenido, todavía tener tatuajes implicaba que pertenecías a una subcultura, a un bajo mundo, había sido marinero o había sido alguien que estaba en la cárcel, ¿verdad? Todavía era muy mal visto hace nada la intervención corporal. Pero de pronto uno ve estas piezas, esta que es quizás una de mis piezas preferidas del Museo de Jade. Yo la amo con locura, o sea, esta niña es demasiado hermosa, ¿verdad? Con esta pose, en esta seducción, con su intervención corporal, con sus expansores, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, hay un choque aquí extremadamente fuerte entre esto que aprendimos ya desde la colonia, o sea, nosotros arrastramos con cosas que vienen de la Edad Media con respecto al cuerpo, ¿verdad? Hasta el mismo aprendizaje con respecto al asco que podamos tener sobre nuestra propia menstruación, ¿verdad?, sobre los fluidos corporales, sobre la desnudez misma, ¿verdad? Una gran cantidad de cosas que nos vienen por completo de la Edad Media y que no nos permiten a veces ver con la total transparencia la belleza de estas culturas y la belleza alrededor del tema del cuerpo, ¿verdad? Entonces, es como muy interesante, esta pieza es tan hermosa, tan única,
es tan chiquitita pero tan bella, ¿verdad? Que a veces de pronto se pierde en medio de todas las piezas, pero cuando uno la mira, ¿verdad? Puede entender también la importancia que estas culturas tenían alrededor del cuerpo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el cuerpo, todo lo que integramos al cuerpo, habla de muchas cosas, ¿verdad? Tiene el sentido de la pertenencia, de nación, tribu, comunidad, mitad, clan, linaje, casta, ¿verdad? Además, a través del cuerpo, muchas de estas culturas, que fue lo que definitivamente los europeos jamás entendieron, a través de la intervención corporal, de esos tatuajes, de esas escarificaciones, de esas integraciones de objetos que hacíamos al cuerpo, de la pintura corporal. Además, ellos expresaban cosas como la edad, el sexo, el estado civil, el poder político, la jerarquía, si eras guerrero, si eras religioso, chamán, el oficio al que te dedicabas. Eh, a través de miles de expresiones, ¿verdad? Que tenían que ver con los diseños, con los colores, con los adornos, las mutilaciones y otros, ¿verdad? El mensaje, además, tenía que ver con una cuestión del cuerpo, ya no solo como individuo, sino también el cuerpo dentro del carácter social, ¿verdad? Ese carácter personal iba dirigido hacia lo social. Por lo tanto, ese cuerpo intervenido también generaba otros mensajes, mensajes como el social, el erótico, el estético, el religioso o el bélico. Y por supuesto, bueno, esta es otra de las piezas hermosísimas que tiene el museo, que yo enamorada de ella, ¿verdad? Una pieza muy bella, que tiene que ver precisamente con que cada elemento de esos se volvía comunicación. Además, el cuerpo como tal estaba relacionada al rito. O sea, en el momento en que intervienes el cuerpo con pintura corporal, con adornos, con máscaras, ¿verdad? Con roturas en la piel, ¿verdad? El autosacrificio como parte de esto. También había un proceso de cambio de piel, también había un proceso de transformación y a partir de ahí también hay una reidentificación, ¿verdad? Ya, por ejemplo, los niños en ciertos lugares empezaban con pequeños tatuajes, ¿verdad? Que se iban a ir transformando a lo largo de su vida, porque también mucho de esto de la intervención corporal está relacionada al cuerpo a partir precisamente de rituales de iniciación, ¿verdad? Rituales que tienen que ver con el estatus, con la fertilidad o incluso con la muerte. Y esto no solo es en América Latina, o sea, históricamente los seres humanos, y de hecho se habla de que la intervención corporal incluso está antes que el mismo arte rupestre, ¿verdad? O sea, lo primero que vamos a intervenir es la propia piel. Entonces, claro, alrededor del mundo, estas expresiones han existido y siguen existiendo, ¿verdad? Que es tal vez lo más interesante, que a pesar de toda esta colonización occidental, de toda esta ruptura de pensamiento mítico y sagrado alrededor del cuerpo, y de toda esta lucha que siempre se ha querido hacer en contra de las, comillas, manifestaciones de los salvajes, de las culturas, comillas, primitivas, ¿verdad? Esto ha permanecido por encima de todo eso y hoy por hoy lo seguimos viendo a través de las manifestaciones alrededor del mundo. El cuerpo es el lienzo, el cuerpo es el espacio, ¿verdad? En el cual nosotros podemos generar una identidad, que es muy importante. Adolfo Colombres, de hecho, en Teoría Transcultural del Arte, ¿verdad? Habla de que nosotros, los seres humanos, tenemos varias pieles, ¿verdad? Que no solo tenemos una piel. Primero tenemos, por supuesto, esta piel, ¿verdad? Esta piel desnuda que nos cubre. Después tenemos una segunda piel, que es esta piel que tiene que ver con la indumentaria, ¿no? Lo que nosotros nos ponemos, ¿verdad? Y dependiendo de la ocasión, pues nos disfrazamos de cosas diferentes. Luego tenemos esta tercera piel, que es esta indumentaria ritual, ¿no? Esta piel ritual que tenemos, que es precisamente la piel que cargamos con simbología, ¿verdad? Con máscaras, con pintura, con marcas de autosacrificio. Es esta piel que se transforma en una piel de transformación, de identidad asumida, ¿verdad? Del otro. También Colombres, pero bueno, acá Colombres nos habla de una cuarta piel, ¿verdad? Que puede ser esta piel a que él denomina una especie de travestismo cultural, ¿no? Una experiencia que algunos pueblos, por una cuestión meramente de sobrevivencia, han tenido que asumir, ¿verdad? Sin perder de alguna manera su propia herencia cultural, pero sí
teniendo que adaptarse, ¿no?, a una demanda más posmoderna de exotismo, ¿verdad? De hecho, Colombres lo llama una especie de teatro antropológico, ¿no? Cuando vemos que ciertos pueblos pues siguen conservando algunas tradiciones, pero para sobrevivir tienen que transmutarse, ¿verdad? Y menciona en este caso, por ejemplo, a los borucas, ¿no? Que uno llega y ahora tiene un montón de cosas que de pronto no tienen nada que ver con culturas de acá, más culturas de Norteamérica, ¿verdad? Pero que es una parte en que ellos han tenido que transmutar su propia cultura en esta experiencia de teatro antropológico para poder sobrevivir. Entonces, bueno, vamos a tener estas expresiones no tan maravillosas de las intervenciones corporales, ¿verdad? Como les digo, todo esto va a generar un profundo prejuicio por parte de estas primeras llegadas de españoles, de religiosos de diferentes grupos, ¿no?, que van a llegar a América, pero sí inmediatamente, prácticamente se empieza a prohibir estas expresiones, que poco a poco se van a ir diluyendo, ¿verdad? Casi la intervención corporal, según las crónicas de la época, se va diluyendo hasta quedarse prácticamente en intervenciones faciales en todo el mundo mesoamericano, todo lo que es también América del Sur, se va perdiendo un poco eso. Algunos pueblos prevalecen, incluso hasta principios del siglo XX, mediados del siglo XX, algunos hasta la actualidad, ¿verdad? Pero prácticamente se va a quedar mucho en las marcas faciales y en expresiones no permanentes en el cuerpo, ¿verdad? Pero también mucho de esto entonces, al ser prohibido, se va a volcar hacia los objetos. Los diseños que antes encontrábamos en el cuerpo los vamos a ver volcados en los objetos y en los textiles, ¿verdad? Como leí una frase ahí de una indígena, nos pueden quitar la memoria, nos pueden arrancar la piel, nos pueden quitar todo, pero no nos pueden quitar nuestra propia cultura. Por eso la llevamos a los textiles. Y realmente, ¿verdad? Muchos pueblos se pueden reconocer, ¿verdad? Y esa cuestión del cuerpo pasa precisamente a los textiles, ¿verdad? Lo encontramos en México, en Guatemala, donde puedes reconocer a los grupos a partir de los textiles y de los colores que llevan, ¿verdad? Mucho, pero se va a traducir a eso. Entonces, bueno, van a ver aquí varias cosas. Como les digo, el mundo europeo no entendió la importancia de la intervención corporal, ¿verdad? La vieron solo como una cosa meramente erótica, a través incluso de las crónicas de los españoles, ¿verdad? Que hablan de que se encuentran a estas mujeres que parece que tenían encajes en la piel, cuando realmente lo que tenían era tatuaje o pintura corporal, ¿verdad? Y que se les parecía extremadamente seductoras. Entonces, bueno, este choque, ¿verdad?, no entendió las diferentes funciones que la intervención corporal tenía para estas comunidades, para estos pueblos. Funciones que tenían que ver con cuestiones mágicas, terapéuticas incluso, biográficas, estéticas, sociales, pertenencia, identitarias y estatus. Enrique Vela, en un interesantísimo artículo que publica sobre la intervención corporal en el mundo prehispánico para la revista de Arqueología Mexicana, nos habla además de que para poder entender esta cuestión del cuerpo hay que leerla desde diferentes lugares, ¿verdad? No la podemos leer solo desde la arqueología, no la podemos leer, hay que leerla de muchísimos lugares. Uno, la primero que nos habla es de la importancia de la información etnográfica, porque claro, a partir de aquí es que yo puedo entender el contexto, el significado, los materiales, ¿verdad?, que se usaban para hacer estas intervenciones. También desde la información etnohistórica, a través de códices, crónicas, recopilaciones de la época colonial, ¿verdad? Porque precisamente en esos documentos se conserva información valiosísima alrededor, por ejemplo, de qué colores eran los que tenían ciertas comunidades, cómo los fabricaban, qué simbología tenían, ¿verdad? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el de Fray Diego de Landa, la relación de las cosas de Yucatán, donde, por ejemplo, se menciona de que en este documento se menciona que los grupos Ópata de Sonora, ¿verdad? En estos grupos las madres ya hacían tatuajes de puntitos en los párpados de los bebés, ¿verdad? Y en los guerreros aparecían tatuajes de forma oleada, ¿verdad? Entonces, este tipo de documentos van a ser tan importantes, incluso documentos posteriores, ¿verdad? Como el mismo Códice de Chagón. Y también vamos a tener la información arqueológica,
¿verdad? Donde por supuesto vamos a encontrar todo este montón de conjunto de representaciones a través de cerámica, de arte lítico, pintura mural, objetos varios, joyas, incluso restos humanos, ¿verdad? Esta parte de la bioarqueología que es tan interesante y que, por ejemplo, se encuentran huesos que están manchados un poco como de verde, que tiene que ver con la absorbencia, ¿verdad?, de todos esos pigmentos a través de la piel que por décadas tuvieron estas personas. Todo lo que es la escarificación dental, ¿verdad? Ciertas deformaciones craneales que son parte también de la intervención corporal y por supuesto la datación, ¿verdad? La datación es temporal, ¿verdad? De todas estas piezas. Por supuesto, hablábamos que parte de estas intervenciones corporales, por supuesto, tenía que ver con los accesorios, ¿verdad? Con los adornos, accesorios, etcétera, que también acompañaban a estas personas. Pero acá nos vamos a enfocar fundamentalmente en la intervención corporal, o sea, en el cuerpo como tal, no tanto de los adornos, de la vestimenta, sino de la intervención directa del cuerpo como expresión. En la pintura corporal vamos a tener entonces una gran cantidad de referentes, ¿verdad?, que nos hablan de la importancia, ¿no?, que ésta tenía. Usualmente estos murales, ¿verdad?, que son tan importantes, que nos dan tanto referente, tantas cosas, ¿verdad?, de la jerarquía, de los instrumentos musicales, de la intervención corporal, de las vestimentas, etcétera, de los esclavos. Nos dan también una información muy importante, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente con todas las funciones que la pintura corporal tenía, ¿verdad? No solo nos da todo el referente histórico importantísimo, ¿verdad? En este caso, el autosacrificio de los esclavos, que ya de por sí vemos que tienen deformación craneal, cuando cortaban las puntas de sus dedos, o incluso sus dedos o sus manos, sino que además nos habla, ¿verdad?, de que tenía muchas funciones. Una, por ejemplo, era la protección a la naturaleza. Esa es la primera función que tiene la pintura corporal. En el caso de los Ona o Shellman en Tierra del Fuego, ellos se ponían estas de barro con pintura, ¿verdad?, y a veces grasa de ballena, que no solo era pintura corporal, sino que también los protegía del frío. Y de muchísimas culturas se sigue usando cosas como el achiote, ¿no?, para proteger a los niños de los zancudos, etcétera, pero también como un elemento simbólico de protección. También está la parte de la pintura corporal simbólica, aquella que tiene que ver con lo ritual, ¿verdad?, puramente, con ese amuleto protector para la guerra, etcétera. Y también el estético, ¿verdad?, que finalmente pues hay una cuestión ahí también para la atracción, para la seducción, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay algunos murales de Montparnasse, ¿verdad?, donde vemos pues cómo se vestían estos personajes fascinantes, pero también las intervenciones que tenían a nivel de orejas, a veces narigueras, etcétera. Y también el Código Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, ¿verdad?, que nos habla de, a través de crónicas, poder de alguna manera reconstruir parte de esas intervenciones corporales, de esas pinturas corporales, incluso de algunos de los atuendos, etcétera, ¿verdad?, que cada personaje importante de la cultura llegó a tener. Y también, pues todas estas intervenciones, ¿verdad?, tan importantes. Aquí podemos ver un personaje completamente pintado de negro, ¿verdad?, que va a ser parte también de esos guerreros importantes a los cuales se les atravesaba la nariz, ¿verdad?, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que implicaba, ¿no?, su estatus como guerrero, porque no era cualquier guerrero el que se podía atravesar la nariz, el que podía usar orejeras o el que se podía hacer escarificaciones. En este mural, La Gran Tenochtitlan vista desde el Mercado Tlalcoco de Diego Rivera, él interpreta las diferentes culturas mexicanas. Y bueno, hay un personaje principal que lo usa ahí bastante interesante, ¿no?, que es el de las mujeres de compañía o las prostitutas, que eran usualmente mujeres de compañía que se solían pintar a veces el cuerpo completamente amarillo y andar tatuadas y el cabello suelto, ¿verdad? Es también una estética ahí interesante, pero si vemos el mural también aparecen, ¿verdad?, otro tipo de intervenciones faciales, diferentes colores de piel, de todos los grupos que existían en el México de esa época.
El color va a ser muy interesante y muy importante en la pintura corporal, ¿verdad? Porque por supuesto el color es el que nos va a dar el contexto de cada cultura. Eh, Está relacionado muchas veces con deidades, ¿verdad? Tiene esta particularidad del poder político, tiende a ser una fuente de anclaje con el universo místico, con la naturaleza, ¿verdad? También el color tiene mucho que ver con emular a la naturaleza, tiene un sentido estético, también podía ser, como en el caso de estas mujeres, para excitar el deseo. Eh, y es la base, finalmente, ¿verdad? El deseo de muchos de los procesos simbólicos, ¿verdad? Pero también tenía que ver con pertenencia e incluso con pintura cotidiana. Es muy interesante porque además nuestras comunidades indígenas, nuestros pueblos indígenas desde el pasado, llegaron a tener un dominio maravilloso de los elementos. Esto es lo que llamamos biotecnología antigua, ¿verdad? Y que se sigue usando hasta el día de hoy. De hecho, es muy interesante también ver los mecanismos, ¿verdad?, con los que ellos intervenían su cuerpo. En el caso de los Cayapó, como muchas comunidades de pueblos de Colombia, Venezuela, del Amazonas, incluso de México, siguen utilizando simplemente unas varitas de madera para hacer todos sus diseños o los dedos. ¿Verdad? Entonces son como los medios para poder realizar estos diseños y por supuesto, ¿verdad? Las pintaderas y los sellos que van a ser tan importantes también como parte fundamental del diseño corporal. Además de ser empleados en cerámica, probablemente en textiles también. Y que son tremendamente hermosos, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno ve, por ejemplo, esta figurita con estas líneas, ¿verdad? Uno ya asume, ¿verdad?, que hay ahí una forma de pintar a través de mecanismos tan básicos como el que siguen usando los Cayapó, ¿verdad? Donde de pronto vemos a esta figurita y lo único que tiene, o lo único que la viste es una pequeña tanguita, ¿verdad? Y una especie de bonete, tiene sus expansores y tiene todo su cuerpo desnudo, pero no desnudo, vestido a través de la pintura corporal. Al igual que todas estas figuritas, ¿verdad?, que además nos denotan algo importante a través del diseño. Una cosa que a mí sí me ha llamado poderosamente la atención desde que estoy investigando esto es que prácticamente yo me atrevería a decir casi que el 90% de las piezas con intervención corporal que permanecen en la colección del Museo Nacional y el Museo de Jade son mujeres, ¿verdad? Hay algo ahí importante. Hay varios textos, ¿verdad?, que hablan incluso en la actualidad de la importancia de la intervención corporal como parte de procesos que tenían que ver con que si la mujer estaba pintada, si tenía más tatuajes, si tenía ciertas especificaciones, pues eso hacía que la mujer fuera más casadera, de alguna manera decirlo, pero también hay una relación aquí como muy fuerte con lo que tiene que ver la chamana, ¿verdad?, y el papel de las mujeres probablemente en todas estas culturas. Pero sí son increíblemente hermosas, siempre se adivina la tanguita, ¿verdad?, y la desnudez de todas estas figuritas, ¿verdad?, donde hay una fuerte intervención corporal. A veces es difícil saber qué es tatuaje y qué es pintura corporal, ¿verdad?, pero bueno, lo asumimos, ¿verdad?, que puede ser cualquiera de las dos. Dependiendo también de la zona, sí podríamos casi pensar que podría ser incluso pintura corporal, más que nada. Y bueno, y la relación que tenemos, ¿verdad?, como pueblos en general, ¿verdad? O sea, cómo se conectan todos estos pueblos históricamente, ¿verdad? Una cosa que yo siempre le trato de decir a mis estudiantes es, las fronteras, chiquillos, las fronteras son inventos contemporáneos, las fronteras no existían, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que son espacios culturales donde, por supuesto, va a haber una profunda comunicación, ¿verdad?, con todas las culturas. No podemos pensarlas simplemente, ¿verdad?, como Costa Rica, como Panamá, sino que simplemente son espacios culturales. Entonces, hay una fuerte relación, ¿verdad?, siempre entre nuestros países. Bueno, aquí hay como figuritas de todo tipo. Ahí está la chica por detrás que me fascina con esa tanguita. Y obviamente el peinado, ¿verdad?, que ahorita lo vamos a ver también, que es importantísimo, ¿verdad? Todo lo que son los decorados y las expresiones de los cabellos, ¿verdad? Esa intervención también es muy importante en todas estas figuras.
que son impresionantemente hermosas, ¿verdad? Cargadas de muchísimos significados, ¿verdad? Muchos de los cuales probablemente hemos perdido, algunos se conservan, ¿verdad? Algunos los podemos asumir, pero realmente mucho de eso se ha perdido, ¿verdad? Bueno, esta también es una figura impresionante, no solo es hermosa, sino que es impresionante, y yo siempre me pregunto, ¿quién habría sido esta mujer que además de que estaba intervenida de esta manera tan fascinante, la proporción de esa pieza de cerámica es enorme, ¿verdad? Comparativamente con las demás piezas. Debe haber sido una mujer impresionante ella, ¿verdad? Y además toda la intervención corporal que tiene, tanto por delante como por detrás, ¿verdad? Es impresionantemente hermosa. Casi siempre estas figuras llegan a tener 6 dedos en el pie, ¿verdad? Que es como muy interesante. Todavía no he logrado encontrar los datos correctos de eso, ¿verdad? Pero creo que tiene mucho que ver con las chamanas. Bueno, aquí vemos diferentes tipos de intervención, incluso hay intervenciones solo faciales, hay intervenciones que son solo corporales y hay intervenciones completas. Les pongo aquí un caso que es un caso interesante porque es uno de esos casos de pueblos que se mantenían muy originales, ¿verdad? Pueblos originarios que no fueron tocados por Occidente hasta muy tarde, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las comunidades Shelman, Yamanas o Cahuéscar, sobre todo los Shelman Huonas, y que pudieron ser documentados a principios del siglo XX, todavía con sus rituales y sus cosas así como muy originales. Esta documentación fue hecha en su mayoría, que también hubo otros fotógrafos que llegaron a estas comunidades, por Martin Gussain, que fue un sacerdote y antropólogo alemán, que va a llegar a Tierra del Fuego y que va a estar más o menos documentando estas comunidades entre 1916 y 1924, ¿verdad? Y es sumamente interesante porque digamos que es una de las relaciones más cercanas que tenemos con el pasado a través de las fotografías de Martin Gussain, que por supuesto, ¿verdad? Después de todo el trabajo que él hizo, mucho de este material permaneció oculto por intereses del gobierno chileno y argentino por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y no se dieron a conocer sino prácticamente hace nada. Y es como muy interesante, ¿verdad? Porque precisamente a través de las imágenes de Gussain, primero que son fotografías bellísimas, algunas parecen tomadas ayer, ¿verdad? Una perspectiva sumamente contemporánea, ¿verdad? Pero que nos hablan de estos pueblos tan impresionantemente bellos, ¿verdad? Cuando hablábamos precisamente de cómo la intervención corporal, en el caso de los Shelman, los protegía, ¿verdad? De las inclemencias del tiempo, bueno, uno ve a estas mujeres completamente, bueno, semidesnudas, ¿verdad? En medio de la nieve. Y uno dice, caramba, ¿cómo hacían para hacer eso? Pero además también a través de los rituales como el ajín, ¿verdad? Toda la intervención que ellos tenían, ¿verdad? Que es un ritual ahí que no, si me pongo a explicarlo nos da toda la tarde, pero bueno, donde ellos intervenían corporalmente, ¿verdad? Y eran rituales que tenían que ver precisamente con la fertilidad, con la iniciación, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver esta intervención corporal en niños, varones, en adolescentes y en hombres ya adultos, ¿verdad? Entonces, hay una intervención corporal impresionante que probablemente otros pueblos de América Latina lo llegaron a tener, pero que se fue perdiendo el rastro por completo, ¿verdad? Y nos queda, digamos, estas imágenes de los Shelman, con estas intervenciones tan interesantes, tan fálicas en todo sentido, ¿verdad? Y bueno, a través precisamente, además ellos tenían rasgos interesantísimos, ¿verdad? Prácticamente yo veo gente de Alaska aquí, eran bastante morenos, aunque si se dan cuenta aquí está el color y ellos están pintados completamente de color. Aquí podemos ver el color de la piel y todo lo demás es pura intervención corporal. Y bueno, precisamente a partir de hacer análisis de las placas, de cómo se comporta una placa en blanco y negro de esa época ante los colores, es que se ha logrado hacer algunos análisis con respecto al tipo de materiales que ellos pudieron haber utilizado. O sea, vean este hombre en medio de la nieve, es una cosa impresionante. Y de hecho, ¿verdad? Dentro de los análisis se ha hecho la siguiente digamos, como observación. Usualmente en las placas blanco y negro, el rojo, cuando uno fotografía algo rojo, tiende a transformarse en la placa en algo negro. ¿Verdad? Entonces, se ha logrado precisamente a partir de analizar estos negros profundos en las placas,
¿verdad? Que probablemente ellos andaban pintados completamente de rojo. Y también por la relación que hay con los ocres de la zona, ¿verdad? Que les permitían hacer este tipo de color mezclado usualmente con sangre, perdón, con grasa animal, grasa de ballena, ¿verdad? Que también era lo que usaban ellos para protegerse, ponerse capas de barro para protegerse el cuerpo contra las inclemencias del frío. Y el blanco, que también es parte, digamos, de los ocres de la zona. Los Shellman, al igual que las demás comunidades, ya desde finales del siglo XIX fueron perseguidas y asesinadas, ¿verdad? El genocidio que hubo hasta estas comunidades fue una cosa terrorífica, literalmente los cazaban como animales y de hecho el gobierno les pagaba, y algunos zoológicos en el mundo, zoológicos humanos, les pagaba por supuesto por personas para ser enviadas a zoológicos humanos, que es una cosa de la peor barbarie que va a llegar hasta los años 50 del siglo XX, y también dependiendo de cuántos Shellman cazaban, podían pagarles por cuántas orejas llevaban de Shellman o cuántas cabezas llevaban de Shellman, ¿verdad? Entonces, bueno, esta historia es terrible, es una historia de principios de siglo, ¿verdad? Pero bueno, eso implicó que las comunidades religiosas que estaban cerca se los van a llevar, sobre todo los salesianos, a la isla Downs, los que sobrevivieron a estas masacres, a este genocidio permitido por los gobiernos, y se los llevaron y bueno, finalmente los occidentalizaron, ¿verdad? Entonces, bueno, yo siempre afirmo que cambiar una cultura, ¿verdad? Es matarla. O sea, lo que no hicieron los rifles de todos estos cazadores, lo hizo tal vez la buena fe por salvarlos, porque finalmente entonces se les quita su lengua, sus tradiciones, se les viste de manera occidental y finalmente, perdón, acaba muriendo el pueblo Sherman. No hablemos de cosas tan tristes. ¿Con qué se pintaba esta gente? ¿Cuáles son los archivos que permanecen? ¿A través de qué pigmentos se usaban en el cuerpo, verdad? Porque hay una gran cantidad de información y bueno, finalmente, ¿verdad? Se combinan entre ellas y se han estado heredando a lo largo de la historia. Hay mucha información de pigmentos para textiles, pero hay poca información de pigmentos para cuerpo, ¿verdad? Los pigmentos corporales. Entonces, entre los que sí se han logrado ubicar tenemos el ashin, ¿verdad? Que se conoce también como ajenim o nifg, que es una especie de chinche que habita en la zona de Oaxaca en México y en Centroamérica, ¿verdad? Que actualmente está en proceso de extinción el animalito, precisamente por los químicos, porque han perdido, digamos, las plantas originales en las que ellos se reproducían, ¿verdad? Se utilizaba históricamente ya desde la época prehispánica para hacer el maguey, que es una especie de barniz, ¿verdad? Que se usaba como una especie de laca, pero también el animalito, cuando se pulveriza el bichito, se genera entonces el color amarillo, ¿verdad? Que el amarillo va a ser muy importante porque va a estar relacionado con varias deidades en la cultura, en varias de las culturas de México y del mundo mesoamericano. También el ocre amarillo, ¿verdad? Que era una especie de huetita o de matita llamado Tecozatl, estaba, o Tecoxtli, estaba precisamente también como parte de pigmentos para el cuerpo y para otras cosas. El amarillo está relacionado en México con las deidades del Chalchiuntlicue, Mayahuel, Silonén y Xochiquetzalc. Ese es el pobre animalillo. Bueno, ya cuando lo muelen se vuelve amarillo. El otro animalito que es importante, no solo para la historia de Mesoamérica, de hecho, prácticamente el mundo indígena, porque también después se va para Perú, Bolivia, etcétera, es precisamente la cochinilla. La cochinilla es un animalito maravilloso, que de hecho cuando los españoles llegan acá se quedan impactados con esto, y es muy interesante porque este color incluso está relacionado con artistas, ¿verdad?, contemporáneos, comillas, bueno, con artistas de diferentes épocas que lo fueron utilizando, ¿verdad? Porque la cochinilla, que es una especie de ¿cómo se llama? Como de hongo, ¿verdad? Que se le hace a la tuna, ¿verdad? Aquí están las cochinillas, porque se ponen blanquillas, y es como un hongo ahí. Entonces, las hembras de la cochinilla son las que se muelen, se secan, aquí están las cochinillas sequitas,
se secan, se muelen y generan entonces el rojo, ¿verdad? Que es absolutamente maravillosa. También se le llama la grana cochinilla, ¿verdad? Porque los españoles cuando lo vieron dijeron, ese color sale como de algo que parece un grano. Entonces se le denomina también la grana cochinilla. Y las mujeres en México, las mujeres obviamente precolombinas, lo usaban, se lo pasaban por los dientes para tener los dientes rojos, porque era así como el éxito, ¿verdad? Andar los dientes rojos en aquella época. Depende con qué se mezcle, de paso, va a generar otros tonos que van desde los naranjas, rojos, morados. En la zona, en Sudamérica, lo mezclan con limón y con otras cosas que genera incluso colores celestes, verdes, etc. El otro pigmento importantísimo, por supuesto, es el achiote, que históricamente ha estado y sigue estando como parte de las culturas latinoamericanas, ¿verdad? Sumamente importante. Perdón, se me olvidó decirles que a la cochinilla se le llama también sangre de tuna o nochtitli, ¿verdad? Porque es la tuna la que lo da. El achiote es importantísimo, como les digo, ahora está relacionado con culturas desde el pasado hasta el presente. Y bueno, el achiote se muele, ¿verdad? Es grasoso y se utiliza como pigmento hasta el santo día de hoy, incluso para picaduras de animales y también como procesos, ¿verdad? De alguna especie de bautizo para los niños que son pintados de rojo. Otro tinte importantísimo, ¿verdad? Va a ser el Genipa americana o jagua, que lo encontramos en toda América Latina. En Costa Rica lo encontramos ubicado en las zonas de Guanacaste y Limón. Es un arbolito que poquito a poco ha ido desapareciendo, como ha ido desapareciendo en otros lugares de América Latina. Y bueno, más que nada, ¿no? Por la entrada de los ganaderos, ¿verdad? Que van arrasando con estos bosques y se va perdiendo este árbol originario. Es una planta fascinante porque además se utiliza como medicamento para 2.400 cosas, pero bueno, ha sido históricamente usado como pigmento y sigue siendo utilizado, ¿verdad? Es bastante hermoso. En México se le conoce como maluco, en América Central como jagua, genipa, irayol, guaitil, tapaculo, jihualtí, en Costa Rica lo conocemos como guaitil, fruta de mono y huito, en Panamá como guaitil blanco o jagua, en Colombia como guaitil, árbol de tinta, majagua, jagua, en Venezuela como caruto, en Argentina y Paraguay como ñandipa, en el oriente de Bolivia como bi, en Perú como huito, en Brasil como genipapo, cavacú, janipapa, bravo, y también va a tener otro montón de nombres como jagua azul, jagua blanca, caruto, guale, yoale, irayola, yaguaré, tejeroso, maluco, tojoruco, chagua, chagua, tagua, caruto del Orinoco, guacamole, las Antillas, palo colorado del Perú, bitu del Perú, irayol, árbol de tinta, cavacú y bravo. ¿Verdad? Es un pigmento maravilloso que va a depender de cómo se mezcle y con qué se mezcla, se va a volver algo pues ahí más sutil o algo que va a durar en tu piel más de 15 días y que no lo mueve nada, ni el agua, ni absolutamente nada. Se utiliza la fruta cuando está verde, ¿verdad? Cuando está madura se usa como fruta para comer o como medicamento. Y bueno, se muele y es una fruta maravillosa, ¿verdad? Que cuando se pone en la piel, sin que se haya mezclado con carbón, que es lo que le da como esa permanencia tan interesante, es como más sutil, a las 24 horas ya lo ha absorbido por completo la piel. Los que son morenos van a dar un azul, digamos que un azul negro bastante interesante. Los que somos blanquititos nos va a dar azul, ¿verdad? Y se usa, al igual que el achiote en muchas culturas, precisamente como procesos de bautizo. En este caso, por ejemplo, una niña de Uniquim que está siendo bautizada con genipapo en Brasil. Y bueno, hay todo, ¿verdad? Un ritual alrededor de esto, es muy importante para muchos de esos pueblos, incluso pueblos de Panamá, Colombia, ¿verdad? Brasil, o sea, el no tener el cuerpo intervenido es no pertenecer a nada, ¿verdad? Es precisamente la intervención corporal con el genipapo o el huito lo que le da toda una cuestión de pertenencia al grupo. Y bueno, y la pintura corporal existió, ¿verdad? Todavía documentada en las zonas de los nobes, ¿verdad? Que usualmente eran las mujeres las que intervenían su rostro,
pero que poco a poco y obviamente por la búsqueda de trabajo, etcétera, se ha ido perdiendo porque eran rechazadas. Bueno, estamos hablando que hace nada la intervención corporal era absolutamente rechazada. Y bueno, aquí vemos ejemplos diferentes, ¿verdad? De pintura corporal con precisamente este tipo de pigmento tan fascinante. De hecho, actualmente se hacen tatuajes de huito, ¿verdad? Y no lo mueve ni el agua ni nada. Pongo a este señor Hércules Florence porque me parece muy interesante. Él fue un francés que llegó a Brasil en 1824 y que se dedicó a dibujar, a pintar los paisajes y las comunidades indígenas brasileñas. Y también va a ser uno de los, como se llama, uno de los padres de la fotografía. Inventó un proceso muy parecido a la fotografía. Mira, aquí se me quedó una imagen atrás. Bueno, y él, ¿verdad?, nos va a dejar a través de estas acuarelas que, como les digo, realiza entre 1824 y 1830, ¿verdad? Cómo se intervenían en esas comunidades, ¿verdad?, en el pasado, lo cual es sumamente interesante, ¿verdad?, porque muchas de ellas simplemente van a desaparecer o se van a transformar. Y aquí vemos, ¿verdad?, la cuestión del cabello que va a ser tan importante en todas estas culturas. Entonces, bueno, su trabajo va a ser muy importante, como les digo, para poder rescatar a todas estas comunidades. No era muy bueno en anatomía, pero bueno, lo que importaba era eso. Y la intervención corporal, como les digo, sigue estando presente a nivel del huito, como un pigmento, ¿verdad?, que nos une con el pasado, ¿verdad?, y con el presente en su simbología, en su importancia, en los rituales, ¿verdad?, que están alrededor de este pigmento tan fascinante, ¿verdad?, que nos recorre a través del tiempo. O sea, es un pigmento atemporal que nos une y nos integra a todos a través del mismo. Aquí algunos diseños, algunas fotos antiguas. Y bueno, esto de hecho es un tatuaje con huito, no es un tatuaje contemporáneo, perdón, hecho con tintas de tatuaje, sino con huito. Y el otro pigmento que es importantísimo, por supuesto, es el azul índigo o el azul maya, ¿verdad?, el que ya se ha investigado un poquito más, y que estaba relacionado usualmente con Tlaloc, ¿verdad? A este color se le llamaba el tlasehuili y era extraído de una planta, quiquilite, pero una especie de hierba azul, que, bueno, da unos colores impresionantes. Y luego, a través de la intervención corporal, caramba, qué rápido se me pasó el tiempo, tenemos también este tema de la violencia simbólica, ¿verdad? Porque mucho de lo otro que tiene que ver con la intervención corporal está muy relacionada un poquito con el tema de la violencia simbólica, ¿verdad? Entre lo que encontramos cosas como el tatuaje o la escarificación, ¿verdad? O sea, aquí que ya no es la pintura sobre la piel, sino que es ya la intervención de la piel misma a través de una aguja, a través de un corte, ¿verdad?, en el cuerpo. Tenemos también el tema del autosacrificio, cosas como la deformación craneal, el estrabismo, la escarificación dentaria o la perforación de la oreja y del septum nasal. Entonces, por supuesto que los tatuajes van a estar ahí, ¿verdad?, presente en la historia de la humanidad siempre, desde momias en Egipto, ¿verdad?, a través de procesos como que fue encontrado en Estados Unidos hace poquito, agujas para tatuar de cactus de nopal. Se sabe que las comunidades precolombinas usaban espinas de pescado, espinas de nopal también, hueso, ¿verdad? Y otro tipo de materiales como agujas para poder intervenir el cuerpo. En algunos lugares el tatuaje es tan importante, tan sagrado y tan simbólico que cuando la persona muere conservan el cuerpo, conservan la piel. En el caso de la cultura maori, lo que se interviene son la cara. Entonces, cuando la persona moría, pues la cabeza se conservaba y era muy reverenciada, ¿verdad? Porque precisamente el tatuaje y la simbología del tatuaje en esa persona hablaba de su importancia en la comunidad. Esta es una mujer maori usando precisamente una marca facial Tamoko a final del siglo XIX, porque posteriormente los ingleses van a prohibir este tipo de intervención en esta comunidad. Y bueno, no tiene ni tiempo ni lugar, ¿verdad? Va a tener diferentes técnicas. En algún momento no se pensaba que las comunidades precolombinas latinoamericanas usaran tatuaje,
más se había hablado solamente de pintura corporal y escarificación, hasta que empezaron a aparecer momias, en este caso la señora de Cao de Perú, ¿verdad? Que es un hallazgo del 2006, imagínense, hace nada, ¿verdad? Donde encontramos este cuerpo maravilloso, intacto, ¿verdad? Prácticamente, o sea, su piel estaba ahí y toda tatuada, ¿verdad? Además de las crónicas de los tatuajes que existen en la colonia, ¿verdad? Entonces, bueno, es impresionantemente hermosa, ¿verdad? Todos los diseños que tiene. Se habla de que era una persona absolutamente importantísima y vital para su sociedad, que murió muy joven por mal parto, ¿verdad? A los 24 años aproximadamente, pero que era, ¿verdad? Por todos los atuendos impresionantes que tiene, una mujer extremadamente importante. Y sí, son impresionantes los tatuajes. Y luego tenemos a otras sociedades, esto es de los taínos, se supone, otras sociedades como los caduveo, que todavía se conservaron, ¿verdad? Bastante para acá, bastante actual, digamos, que fueron, digamos, muy documentados por gente como Levi Strauss. Levi Strauss en 1935, ¿verdad? Documenta precisamente a estas comunidades de caduveo, ¿verdad? Y también va hablando cómo a lo largo del tiempo pues se fue prohibiendo, ¿verdad? Este tatuaje. Se habla de que los caduveo eran los maestros del tatuaje en toda América precolombina, ¿verdad? O sea, eran impresionantes sus obras de tatuaje. Y es muy impresionante ver esta tarjeta de principios del siglo XX donde todavía podemos ver a una mujer caduveo que incluso habla de que eran las grandes seductoras del Amazonas, ¿verdad? Porque se habla de que las caduveo su tatuaje tenía una finalidad erótica y otros hombres de otras comunidades, de otros grupos, se sentían muy admirados por ellas, ¿verdad? Entonces es un pueblo bastante particular. El tatuaje, de alguna manera, ¿verdad? También está muy relacionado con el fetiche en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Marcar el cuerpo resume en sí mismo un acontecimiento erótico, ¿verdad? Y hay una especie de entrega en el ritual de ser tatuado. Y finalmente, cuando tatúas un dibujo en tu cuerpo, estás encarnando, o sea, estás generando una imagen encarnada para ser mirada por otro. De alguna manera, es una fracción relevante e importante del yo, ¿verdad? En el mundo contemporáneo ha perdido un poco se ha desprendido un poco de este orden inmemorial del ritual para formar parte de un mundo contemporáneo, ¿verdad? Y quedarse más en este espacio de la seducción, un poco de la identidad, pero bueno, sigue teniendo ese sentido, ¿verdad? Importante de lo contemporáneo. Todavía las indígenas de San Blas, en Panamá, siguen conservando, ¿verdad? Esta marca, esta raya tatuada en su frente y su nariz como parte fundamental de su identidad. Y el tatuaje se prohibió, ¿verdad? Se prohibió por años, sobre todo por parte de la Iglesia Católica, y va a renacer en los años 20, que es muy interesante, a través de la época circense, ¿no? A través de esta época en la que los circos andaban alrededor del mundo y andaban estos personajes tan particulares, entre ellas mujeres y hombres tatuados, ¿verdad? En medio de todos estos espectáculos. Y posteriormente, en los años 50 también, las clases obreras van a legitimar nuevamente este tipo de intervención corporal. Se va a quedar por ahí en silencio hasta que finalmente, en los años 70 y 80, ¿verdad? Las revueltas posteriores a la época hippie y todo esto, van a reivindicar el tatuaje como un espacio de discurso político-social a través de la apropiación del cuerpo, al igual que la escarificación. Y la escarificación es muy interesante porque ahí sí es una especie de autosacrificio, ¿verdad? Incluso muchos niños ya en ciertas comunidades se ¿verdad? Escarificaban, ya no era alguien que los escarificaba, sino que eran ellos mismos. Y vamos a tener dos tipos, escarificación facial y corporal, ¿verdad? Muchas de las esculturas nos dan esa información, ¿verdad? Sobre todo a nivel de escultura, que es donde podemos ver el tema del relieve, ¿verdad? Y se han encontrado varias, donde definitivamente esto no es pintura corporal. O sea, los indígenas sabían cómo interpretar pintura y sabían cómo interpretar escarificación. Entonces, son imágenes con fuertes volúmenes, ¿verdad? Y dentro de las crónicas se habla de que no cualquier persona se podía escarificar, definitivamente no. Tenían que ser
o guerreros muy importantes, o sacerdotes, ¿verdad? O personas de la élite de las comunidades, importante, porque la escarificación tenía que ver también con la parte de la historia de ese guerrero, o sea, te hacías marcas corporales dependiendo de cuántos guerreros habías matado, o te hacías marcas corporales a partir de tu espacio jerárquico, ¿verdad? Hay personajes importantes. Esta es una figura que está en el Museo de Antropología de México, ¿verdad? Que es un adolescente que tiene obviamente los huecos de los expansores, de formación craneal, pero que todo su cuerpo está lleno de escarificación con los diferentes elementos simbólicos, ¿verdad? En su cuerpo. Una pieza verdaderamente hermosa. Y bueno, y encontramos este tema de la escarificación, ¿verdad? Uno dice, ese canal no puede ser pintura corporal, eso tiene que ser escarificación. Dentro de estas cuestiones de la intervención corporal también hay una que es como más fuerte, ¿verdad? Que ya implica dentro de la intervención corporal usar la piel del otro, ¿verdad? Que es usualmente el culto a Cipetopec o el señor desollado, ¿verdad? Que usualmente estaba dado a guerreros o a sacerdotes, que ante el sacrificio de otro guerrero o por una cuestión meramente ritual, desollaban entonces a otro personaje. Usualmente la carne se comía, los huesos se guardaban como parte de ese ritual sagrado, y ese sacerdote o ese guerrero vestía la piel del otro, ¿verdad? Entonces literalmente se ponían esa piel, que a veces podía durar más de 20 días sobre la persona puesta. Incluso hay crónicas que hablan de que a veces la piel se podría encima de ellos, pero que era un honor llevar entonces la piel del otro. Eso también tiene mucho que ver con la intervención corporal. A veces vemos ciertas piezas que nos pueden recordar un poco ese tema, ¿no? Cuando vemos caras con doble ojo o con doble boca, ¿verdad? En este caso, más que nada, tiene que ver con intervención dental, pero sí, el Cipetopec o el señor desollado, ¿verdad? Es una intervención radical, que probablemente incluso, vean que este personaje, no sabemos si es sacerdote o es guerrero, lleva la piel de alguien que además tenía escarificación corporal, porque si vemos estas pelotitas, probablemente eran escarificaciones muy parecidas a las que vimos ahora en pieles de personas de tribus africanas. Y la escarificación contemporánea sigue siendo igual, o sea, hay diferentes tipos de escarificación contemporánea, ¿verdad? Está desde el cutting, que es esta que estamos viendo acá, cutting y braiding, que es cuando se corta la epidermis con un bisturí, ¿verdad? Literalmente, yo no sé la gente cómo hace para soportar eso. Es más, les puse una foto bonita, porque las fotos que uno ve de escarificaciones son terroríficas, ¿verdad? Las cosas que la gente se hace en la piel son tremendas. Y eso, cuando entonces sana finalmente, después de un proceso, de hecho en las escarificaciones de los indígenas usaban ceniza sobre las heridas, ¿verdad? Que eso les permitía sanar y posteriormente que se volvieran bulto, ¿verdad? Y luego eso ya la piel se expandía. Y bueno, y contemporáneamente también se usa esta, que es muy loca, que es la escarificación con nitrato líquido, que lo que hace es quemar la piel, ¿verdad? Y generar entonces una cicatriz queloide, o sea, en volumen. Pero también, dependiendo de la piel, entonces más bien la cicatriz podía ser un canal, y muchas veces vemos precisamente escultura que tiene esos canales. Las otras expresiones de la violencia simbólica son el autosacrificio y las deformaciones o perforaciones, ¿verdad? Que podemos encontrar. En el tema de los autosacrificios, ¿verdad? Obviamente tenemos también el tema complejo de cosas como la sangre, ¿verdad? Como los fluidos, sangre, semen, sangre menstrual, ¿verdad? Que van a estar relacionadas con esos procesos también. En el caso de los varones, usualmente habían rituales de sangre, ya fuera que los guerreros se cortaran la lengua, ¿verdad? En ciertos espacios, en ciertos templos, y esa sangre entonces era usada para rituales de fertilidad, o cortaban, como en el caso de esta imagen, ¿verdad? Donde el dios del maíz automutila su pene con un enorme punzón, ¿verdad? También para sembrar la tierra con su propia sangre, ¿verdad? O en este caso, ¿verdad? Algunos
guerreros que se están cortando la lengua, los brazos, el cuerpo, etcétera. O sea, la sangre va a ser un elemento importantísimo en la construcción simbólica que también define los roles de género al igual que el semen. Le recomiendo un libro maravilloso que se llama La sangre, mitos, símbolos y realidades de Jean-Paul Royce, un libro de 1988, pero que bueno, es fascinante para poder entender estos rituales de sangre en todas las culturas y en las culturas latinoamericanas. Y también, por supuesto, en estos rituales están cosas como la castración o la circuncisión también. Y ya como para ir cerrando, tenemos deformación craneal, ¿verdad? Por supuesto, que se generó en muchos pueblos alrededor del mundo. En el caso de los nuestros, pues habían ciertos aparatos que se le ponían a los niños, ¿verdad? Y hay varias piezas cerámicas que nos hablan de este tipo de cosas en las diferentes culturas para generar entonces deformaciones craneales, ¿verdad? En los niños. Y eso lo vamos a encontrar desde el mundo mesoamericano hasta allá por Pacacas y Nazca, ¿verdad? Que también tenían estas deformaciones craneales, obviamente los mayas, que también era sentido de estética, que cuando los españoles llegan con una visión de la estética occidental, por supuesto no van a entender para nada la estética de la belleza de estos lugares. Aquí vemos a la madre y el niño con deformación craneal ambos, ¿verdad? Con el tipo de peinado. Esta pieza era completamente policromada, pero perdió su color, y los expansores de las orejas, y ya el niño también con pequeños expansores. No podemos olvidar el tema de las decoraciones en el cabello, ¿verdad? De lo que son los tocados y los bonetes. Esta pieza, que además tiene deformación craneal y todo lo demás que hemos visto, es una pieza tan preciosa, pero tan preciosa y tan única en la colección del Museo de Jade, porque además en el tocado ella lleva una serpiente, ¿verdad? Por eso es que es tan única, es la única pieza que tiene esto en la colección del museo. Y bueno, yo cuando la vi, nunca puedo evitar hacer la relación con esta foto hermosa de Graciela Iturbide, Nuestra Señora de las Iguanas, una foto tomada en el 79, de una mujer que vendía iguanas vivas en el mercado de Juchitlán en Oaxaca, ¿verdad? Y que también de alguna forma al irlas vendiendo en el mercado, generaba también este tocado hermoso, ¿verdad? Que nos lleva a una relación directa con estas culturas, ¿verdad? Por eso es que a veces uno piensa que no hay una relación con el pasado, pero realmente estamos más conectados de lo que nos imaginamos. Aquí vemos de nuevo una piecita bellísima, ¿no? Con este tocado del rapado que se sigue generando en los pueblos de América Latina, ¿verdad? Que lo seguimos viendo en muchos pueblos del Amazonas, cuando el rapado que lleva esta chica tan bella, lo podemos encontrar en este niño y en estas mujeres y niños preciosos, ¿verdad? De todas estas comunidades de Sudamérica. O sea, esto sigue siendo un componente estético de la belleza, de la fertilidad, que se sigue conservando todavía en nuestros pueblos, que no se ha perdido. Y por supuesto tenemos la intervención dental, ¿verdad? Lo que se denomina estratificación dental, que implicaba, como en esta pieza, o ¿cómo se llama? Lijar los dientes hasta volverlos de esta manera que tiene que haber dolido un montón, o incrustar piezas, ¿verdad? Piedras preciosas también en los dientes. Aquí tenemos un ejemplo que conserva el Museo de Jade también precioso. Luego tenemos, por supuesto, los discos auriculares, ¿verdad? Lo que conocemos como discos de oreja. De nuevo en esta pieza y en otras piezas, ¿verdad? Hermosas. Tenemos la chamana preciosa, ¿verdad? Con sus expansores. Y bueno, y ahí podemos ir encontrando piezas, ¿verdad? Que tienen esto como un componente importante. En culturas como la Inca, solo a los grandes personajes se les permitía usar orejeras. De hecho, a los incas se les conocía como los emperadores orejones, ¿verdad? Porque tenían estas grandes orejeras, muchas veces de oro, ¿verdad? Y que obviamente generaban deformaciones en sus orejas. Podemos ver algunos ejemplos de los diferentes materiales en los que eran hechas, ¿verdad? Y obviamente voy de nuevo, o sea, yo no sé la gente por qué piensa que esto es como nuevo, porque sigue estando, ¿verdad? En el pasado. Cuando yo llevo a mis estudiantes y muchos de ellos están exactamente igual que este muchacho, con una vaina en la nariz, un piercing en la espalda, otro en la boca, con orejeras, rapado, yo les digo, véase, ahí está su abuelito, son exactamente iguales, ¿verdad? No podemos hacer una división entre el pasado y el presente porque seguimos estando conectados con el pasado.
Las narigueras también importantísimas, ¿verdad? Que implicaban la perforación del septum nasal, de ese cartilaguito que tenemos en la nariz y que dicen, de hecho, que es bastante doloroso hacerse ese huequito en la nariz, ¿verdad? Pero bueno, era muy importante, lo encontramos en referentes en todo lado, en códices, en cerámicas, etc. Algunos solo se ponían, otros perforaban por completo la nariz, ¿verdad? Incluso a veces se ponían espinas o huesos en la nariz, ¿verdad? Que también implicaba un sangrado simbólico importante. Los peyotes, que eso se ponían más bien debajo del labio, ¿verdad? Que lo atravesaban y se quedaban ahí. Los peyotes son muy hermosos, muy interesantes, los que todavía se conservan. Recuerden, el Museo de Jade tiene unos muy hermosos en oro, ¿verdad? Y son piezas preciosas que implicaban, sí, una rotura por completo de la boca, que también lo llevaban solo personas muy importantes. Y lo vamos a encontrar en todo largo de América Latina. A veces con este tipo de formas, a veces como plato que se incrustaba, ¿verdad? Era un hueco que se hacía literalmente debajo de la boca. O como este tipo, ¿verdad? Que también lo vamos a encontrar en África, que se introducía en el labio. Y bueno, ya ahora sí como para ir cerrando, yo siempre que veo estas imágenes, ¿verdad? A mí me parecen como fascinantes porque son las fotografías que van quedando de esas comunidades o las imágenes, ¿verdad? Que nos van quedando de todas esas comunidades que de una u otra manera tenían todo este lenguaje de la intervención corporal, pero que lo fueron perdiendo, ¿verdad? Que se los fueron quitando, que los fueron despojando de su identidad, de su pertenencia, ¿verdad? De sus particularidades, ¿verdad? Esa cosa tan importante del cuerpo, que se fue perdiendo a través del tiempo por la incompresión, a veces ¿verdad? No sé, cosas como la escarificación se retoman, de hecho, en los años 70, por ejemplo, con los grupos, casi siempre las subculturas, ¿verdad? Que van a estar detrás de todas estas revueltas a través del cuerpo. Y con estas subculturas también se retoma en los años 70, por ejemplo, a través de la comunidad LGTB, o sea, sobre todo la comunidad gay y lesbianas en Estados Unidos, en Chicago, esto de la escarificación también como un lenguaje de apropiación política. Pero bueno, las fotos van quedando ahí, ¿verdad? Como un testimonio que nos hablan de cómo toda esa intervención nuevamente se traslada a otros espacios, a otros lenguajes como los textiles, como la cerámica, ¿verdad? Pero sigue permaneciendo a través de las ilustraciones, fotografías, etc. Esta es una ilustración que me hizo una alumna hace poquito, una ilustración hermosísima de una apropiación de una cerámica de los chupícuaros, ¿verdad? Donde siempre me pregunto, ¿qué pasaría si el espectador, ¿verdad? Deja de ver estas piezas precolombinas simplemente como objetos arqueológicos del pasado? Se fueron las imágenes, ¿por qué? Qué extraño. Sí, aparece de su escritorio, me parece. Ok, ahí están viendo mi escritorio. Ahí están viendo mi escritorio. Moviendo. Sí, simplemente el escritorio. ¿Sí? No, yo no veo nada. No, yo veo recuadros. Sí. No, yo tampoco voy veo nada. Puede ser que se haya ido. Voy a volver a compartir, a ver. Ya estoy cerrando, nada más es para que no nos quedemos sin la imagen final. Creo que ahora otra vez están. Sí. Sí. Están todas las imágenes. Ya veo, Okay, todas las imágenes. Sí, claro, ahora sí. Sí, señora. Seguro por el... Ok. Ahora sí se ve todo. Sí, entonces nada más cerrando, ¿verdad? Nos quedamos con esta cosa de que toda esa información del cuerpo se traslada a textiles, se traslada a cerámica, ¿verdad? Porque de alguna manera se prohíbe, pero los textiles no. Y lo vamos a encontrar, ¿verdad? En la relación del pasado con el presente, ¿verdad? Nos queda este registro de imágenes que nos hacen recordar entonces, precisamente, que estamos conectados. Y como les decía, esta alumna me hizo esta interpretación que me pareció hermosísima, ¿no? Porque a veces nos cuesta un poco
ver estas figuras, imaginarlas como personas reales, porque de paso, excepto ciertos grupos como los olmecas o los mayas, que tenían una preocupación por la anatomía en sus representaciones, la gran cantidad de comunidades precolombinas no la tenían. Simplemente era interpretar una figura humana con algo que para ellos sí era mucho más importante, que era la simbología corporal, la pintura corporal. Entonces, cuando trasladas esta figura a una persona real, que sí, pudo haber sido una mujer gruesita, ¿verdad? Hermosa, porque eso sí lo están representando acá, y verla, me parece como una experiencia muy hermosa. Yo siempre pienso en esto, ¿verdad? Si dejamos de ver estas piezas solamente como objetos en una vitrina, en un museo, simplemente como piezas, objetos del pasado, y empezamos a verlo como la huella de seres que se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál sería el impacto precisamente de verlos ahora? Cambiaría ese encuentro, la percepción que tenemos de quienes fueron nuestros antepasados. Podemos releer nuestra historia desde otro lugar, el espacio del cuerpo y su papel en el desarrollo de nuestras culturas, que al ser negados se vuelcan precisamente en textiles o en objetos utilitarios. ¿Quiénes fueron finalmente estas mujeres poderosas, chamanas, seres místicos y sagrados? ¿O fueron simplemente mujeres que se reinterpretan en este presente a través de estas intervenciones, a través de estos personajes, ¿verdad?, que siguen, que continúan con este linaje y con esta simbología importante de la intervención corporal? Quizá nos daríamos cuenta que no estamos tan distantes, quizá nos daríamos cuenta precisamente que más que ser diferentes somos muy parecidos, seguimos cargando nuestro cuerpo con simbologías que sí, tal vez ya no son rituales como antes, pero que siguen siendo importantes para nosotros porque nos integran a un clan, a una comunidad, a una pertenencia, a una identidad, ¿verdad? Pero que siguen conectándonos de una u otra manera con estas imágenes tan importantes del pasado que podemos releerlas a través de las imágenes del presente, ¿verdad? Y finalmente a través de esa segunda y tercera piel que es nuestra intervención corporal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Muchísimas Susi gracias, Vargas. muchas gracias, muy interesante. Gracias. Agradecemos a Susi Vargas por compartir Muchas datos gracias. de la investigación. Gracias, Susi. Pueden subir sus Gracias. preguntas al chat. Vamos a iniciar un periodo de preguntas. Por favor, Laura Rodríguez las va a compartir a Susi las preguntas que tengamos en el chat. Entonces dejamos a Laura para que les diga cuáles son las preguntas. Sí, tenemos 3 preguntas. Elisa nos hace ahí un par de comentarios. Dice la diosa, ahí me disculpan la pronunciación, Tlazolteotl y Uxcuina también podía usar la piel de un desollado. No sé si es una aseveración o una pregunta. Y quiere saber si esta información está publicada en algún libro, un artículo o en algún catálogo. Sí, bueno, efectivamente también hay referentes, lo que pasa es que, bueno, no nos alcanza, vean, de hecho me pasé, perdón, pero es que la información es tanta, ¿verdad?, y tan rica y tan fascinante que bueno, resumirla a veces cuesta como un montón. Sí hay como varias deidades, ¿verdad? De hecho, como les decía hace un ratito, de pronto aparecen cosas como esta momia, ¿no?, de Perú, que aparece con su piel intacta y finalmente, ¿verdad?, se logra modificar la historia por completo de las intervenciones. Entonces, bueno, cada vez hay más posibilidades, más hallazgos. Yo estoy segura que el día de mañana, cuando nosotros tengamos un super escáner de esos que se pasan montañas y tierra y todo, vamos a redescubrir un guayabo de Turrialba, una zona sur que ni siquiera tenemos la menor idea que existe, porque está oculta bajo la selva, porque está oculta bajo montañas. Entonces, claro, hay muchas deidades femeninas, poco a poco, como les digo, se ha ido descubriendo. Uno empieza a entender que el papel, por ejemplo, lo que les decía, o sea, mucha de la colección de piezas intervenidas son mujeres. Entonces hay que rehacer el papel de la mujer en nuestra historia pasada, en nuestra historia precolombina. Hay que reescribirla, porque definitivamente el papel de la mujer que nos llegó a nosotros desde la historia es una visión occidental de las comunidades indígenas. El papel de la mujer era otro, pero poco a poco se ha ido reescribiendo.
Cada vez que tenemos más acceso a poder venir y leer un códice que está en línea, que de pronto el museo no sé qué sube una información que antes prácticamente nadie la podía accesar, todo esto va cambiando. Entonces sí, además de Cicetopec, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del desollado, poco a poco han ido apareciendo otras figuras que también tenían esta particularidad de poder vestir la piel del otro, ¿verdad? Sí, digamos, está más enfocado a eso porque lo que se han encontrado son más piezas relacionadas con esta deidad, está más en los códices, ¿verdad? O en ciertas representaciones, entonces es de lo que más ha escrito, pero poco a poco se va a ir haciendo. Y sí, digamos que hay un artículo grande que yo he estado escribiendo sobre el tema, como les digo, desde la semiótica del arte, ¿verdad? Que es un tema que me fascina, pero todavía no está publicado, ¿verdad? Incluso estoy trabajando otro sobre el tema de la erótica en el mundo precolombino, que tampoco está publicado, ¿verdad? Que son proyectos de proceso de investigación, que espero publicar pronto. Otra consulta es si se ha hecho alguna investigación sobre la psicología o el simbolismo de los colores que se utilizaban en las culturas de nuestra América antigua. Esta consulta la hace Eduardo Durán. Sí, de hecho, no es de la psicología, ¿verdad? Porque cuando uno habla del color en el mundo precolombino, tenemos que sacarnos el discurso de la simbología del mundo occidental, ¿verdad? Que es una cuestión que se ha, digamos, como asumido de que cuando hablamos de simbología del color, ¿verdad? Tenemos que entender que partimos de la simbología del color occidental y de todos los referentes que más adelante nos llegarán a través de la Bauhaus, ¿verdad? Y otros lugares que empezaron a trabajar sobre esto de la psicología del color. Y bueno, no podemos meter a todo el mundo en el mismo costal, o sea, tenemos que entender que cada pueblo del mundo precolombino, ¿verdad? Obviamente hay relaciones simbólicas entre ellos, tenían conceptos completamente diferentes alrededor del color, ¿verdad? Por ejemplo, el color más sagrado del mundo precolombino, bueno, en el caso de Mesoamérica, uno de los colores más sagrados era el azul, ¿verdad? Y de hecho se habla de que ¿cómo se llama? De las bases de los rituales de sacrificio eran azules, no rojos, ¿verdad? Que uno asumiría que por la cuestión de la sangre, el corazón era rojo, no, el color era azul y los que iban a ser sacrificados se pintaban de azul, ¿verdad? Entonces, tiene otro referente completamente diferente. El amarillo tiene otra simbología. Entonces, como les digo, a partir precisamente de poder accesar cierta información, crónicas, esto que hablábamos de la etnografía, precisamente poder accesar a documentos que nos hable de cómo se hacía el color, qué significaba ese color para esa comunidad, ¿verdad? Pero prácticamente hay que hacer una investigación por zonas, ¿verdad? Por diferentes grupos culturales y qué significaba el color para ellos, que puede ser abismalmente diferente a lo que significaba de aquí en Guanacaste o la Gran Nicoya, lo que fuera, ¿verdad? O sea, podía cambiar un montón. Sí hay colores que se relacionan, por supuesto. Una de las cosas que no mencioné porque no nos da la vida para tanto, pero uno de los colores que eran usados era el color mismo de la sangre, o sea, la sangre era usada como pigmento para intervenir muchas obras. Entonces, bueno, ya tenía como un significado de por sí, ¿verdad? Bastante importante y con un carácter psicológico enorme, ¿verdad? Pero ya en el momento en que y si nunca lo han hecho, yo los invito a que lo hagan, es algo que yo les digo, nunca se han pintado, agarren un día de color, píntense. O sea, en el momento en que uno se interviene corporalmente, se transforma, ya hay un proceso psicológico, hay una transmutación a través del color. Y si además usas colores que para ti significan, pues más. Entonces, aquí estamos hablando del significado y la percepción psicológica del color a través de múltiples pueblos que tenían significados completamente diferentes. Hasta donde se nos ha hecho una investigación profunda sobre el tema, por lo menos yo no la he encontrado, pero sí, lo poquito que he encontrado aborda de que debe ser estudiado cada pueblo de manera independiente, porque cada uno tenía acercamientos simbólicos al color completamente diferentes. Susi, tal vez podrías compartirnos algún correo electrónico porque hay gente que quiere como ahondar más en algunos temas y tal vez vos puedas referirles o ampliarles ahí la información porque creo que
que esto da para, como dijo usted, yo puedo hablar 3 días del tema. Ah, no, sí. Pero De hecho, paré tenemos porque el me hicieron tiempo señas así como, limitado, sí. como ya, Entonces, ya. tal vez si nos compartís un correo electrónico para que Sí, la gente ahí, pudiese, ahí en el ajá, chat les acabo de poner mi correo, susivargasart@gmail.com. Sí, este es un tema que da para mucho, ¿verdad? Porque, o sea, casi que podríamos hacer una charla solo de aquí, de Costa Rica, únicamente de aquí, ¿verdad? De la simbología de las piezas de acá, y sería una charla enorme, hermosa, larguísima. Pero bueno, la idea era poder entender, ¿verdad? Yo siempre lo afirmo, o sea, que no hay fronteras, las fronteras son psicológicas y políticas, ¿verdad? Las fronteras culturales implican toda esta mezcla maravillosa, y eso que no nos metimos en el Caribe, ¿verdad? De donde heredamos de los caribes y de los taínos una gran cantidad de información también, y que no nos dio chance de todo lo demás, ¿verdad? Pero sí, es un tema amplio, maravilloso, complejo, porque el cuerpo implica todo este acervo, como les digo, esta herencia, ¿verdad? Que tenemos de la Edad Media, incluso con nuestro propio Hola, cuerpo. Uh-huh. perdón, es que es que no puedo accesar al chat, entonces si me pudiera repetir su correo. Sí, claro, con mucho gusto. Mi correo es, Gracias. es que creo que solo se lo subí a Laura Rodríguez, que es que como Es que Laura es la... o sea, a mí el chat no me sirve, digamos, no me carga nunca. Ok, entonces mi correo es SUSY Ajá, Vargas, ajá, ART como art, entonces Susi Vargas Art, ajá, @gmail.com. todo pegado y sin puntos. Sí, sin puntos. Eso, y muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto, y todo eh, lo que quieran preguntar, con muchísimo gusto yo les respondo. después el libro que mencionaste, La sangre, mitos, símbolos y Ajá. realidades. ¿Quién es el autor? El autor de ese fascinante libro, que es un libro del 88, ya es un libro viejito, pero hoy es el libro más fascinante que yo me he encontrado sobre análisis de la sangre, la simbología de la sangre, alrededor del mundo. Es de Jean-Paul Rous, R-O-U-X. Jean-Paul Rous, La sangre, mitos, símbolos y realidades, de 1988. Es una belleza de libro, realmente se lo recomiendo. Bueno, yo creo que vamos dejando por acá esta conferencia. Hay mucho más preguntas, yo te las puedo, Susi, pasar luego, Sí, o ustedes perfecto, pueden perfecto. compartírselas a ellas, porque sí, pues ha habido mucho interés en la conferencia. Comentarles que la vamos a subir al canal de YouTube posiblemente mañana, para que puedan verla igual con más paciencia nuevamente, y si tienen más consultas, supongo que por ahí va a estar Susi atendiendo esas Claro, consultas. claro, Vicky. claro, sí, porque vi que varias gente no pudo entrar. Sí, sí, correcto. Sí, sí, Bueno, qué bueno, qué bueno. yo creo que agradecemos tanto a Susi haber compartido sus datos con nosotros y con todo el público que nos sigue en las redes sociales. Algo importante es, Susi, que haya una continuidad histórica en el simbolismo sobre la piel. Y yo creo que a partir de que a usted le inspiró también una exposición que nosotros hicimos sobre ese simbolismo a partir de los objetos arqueológicos, creo que también es importante analizar que seguimos actualmente viendo ese simbolismo en la piel de la gente. Agradecerle mucho, vamos a compartir, le vamos a pedir a Carolina Pérez, que también nos colaboró para esta presentación, y que le pase todas las preguntas que están ahí para que usted tenga una Sí, sí, idea sí, de qué es perfecto. partido, ¿verdad? Perfecto, Y ya tengo. otra cosa también es invitarlos a que sigan el canal de YouTube del Museo del Jade para que puedan ver esta presentación con más detalle. En este momento, entonces lo subiría a Carolina para que ustedes tengan entonces ese link. Por la parte del Museo del Jade, queremos agradecerle mucho, Susi, por esta fascinante intervención y este tema que siempre nos llama tanto la atención con las piezas precolombinas también, ¿verdad? En el quehacer diario de los museos, yo creo que es importante. Y también hacer un llamado a nuestro público para que igual sigamos las medidas sanitarias y podamos compartir desde las redes sociales estas transmisiones virtuales.
Hay algo muy importante, es que tenemos otra conferencia con un geólogo esta vez, que sería en agosto. Tendríamos la conferencia, ya les digo cómo se llama Vulcanismo en Costa Rica en los últimos 17.000 años, afectación y modificación del entorno ambiental y prehispánico. Yo creo que también es otro tema fascinante porque el ser humano ha ocupado territorios y igual hay una continuidad histórica con los eventos geológicos. Entonces, también los invitamos a suscribirse para esta transmisión. Sería el 19 de agosto por esta vía a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Eso sí, tendrían que ver el horario para América Central. Muchas gracias, Susi, y les agradecemos a todos. Gracias a ustedes. Agradecemos a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente al museo, a Laura Rodríguez, a Gracias. Vicky y a Carolina. Muchísimas gracias a todos. Ahí hacemos la segunda Muchas parte. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.